Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al episodio 2 de nuestro podcast de Construyendo Arquitectura. El tema del día se denomina Entre el menos y el más, donde dialogamos un poco sobre las ideas de Mies van der Rohe y sobre todo la contraposición de Robert Venturi. Mi nombre es Luis García y estamos muy emocionados de empezar este tema. Entonces, yo siempre he pensado que la arquitectura es como una persona en crisis existencial o algo así. Imagínense que cada cierto tiempo se mira al espejo y dice, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y qué onda con todo esto? Justo de eso va la plática del día, de esa crisis presente que comenzó cuando la arquitectura moderna se dio cuenta de que había perdido un poco de su esencia. Claro que sí, Luis. Bueno, primero que nada, mi nombre es José Manuel Durán y pues sí, continuando con lo que tú dices, pues el movimiento moderno empezó siendo una revolución. Quería romper con todo lo viejo, los estilos históricos, los adornos, la simetría. Era la arquitectura del progreso, la promesa de un mundo donde pues el acero, el vidrio y el hormigón se convertían en símbolos de libertad, pero como pues literalmente haciendo pues una analogía como adolescente rebelde, pues terminó alejándose tanto de su pasado que se olvidó de dónde venía, ¿no? Y pues en esa búsqueda por lo puro y lo funcional perdió también parte de su esencia pues emocional, de su conexión con lo humano. Lo curioso pues es que también en su afán por liberar a la arquitectura de los dogmas creó otros nuevos. Y en algún punto la utopía de construir una sociedad moderna se volvió una rutina de cajas blancas y frías, pues donde todas eran iguales y parecía que ni siquiera tenían alma ni historia. ¿Sabes qué, mi Chema? Siento que es muy exacto eso. Es como, pues me recuerda a ese amigo que se muda a otro país y vuelve hablando raro y te dice que su casa ya no tiene puertas, ¿no? Porque pues eso rompe como el flujo del espacio y tú solo piensas como, pues hermano, necesito privacidad para ir al baño, ¿no? Entonces siento que es algo muy extraño, pero pues siento que algo que influye cuando obtienes nuevas creencias o nuevas formas de pensar, ¿sabes? Muy cierto lo que dices, Ramsel, muy cierto. Y me gustaría quedarme con un poquito de lo que decía Chema, de esta cierta desconexión que hubo con lo humano, este poco entendimiento que hubo desde la nueva arquitectura. Los edificios se hicieron fríos, poco personales y las ciudades perdieron gran parte de su vitalidad. Hasta que alguien dijo ya, o sea, esto está yendo muy lejos. Ese alguien fue Robert Venturi. Se burla de las ideas de Less is More con su propia idea que decía Less is More. Y a partir de ahí comienza un buen cambio. Sí, definitivamente, Luis, con esa frase Venturi cambió pues el rumbo, ¿no?, de la arquitectura, o bueno, al menos una parte de ese rumbo, ¿no? Fue como abrir una ventana literalmente en un edificio cerrado por décadas. Propuso una arquitectura que pues aceptará la complejidad, también la contradicción, incluso lo cotidiano. Y si nos vamos un poco pues más pues literales, incluso lo feo sí era necesario. Decía que prefería pues los elementos híbridos a los puros, los irregulares a los perfectos, los contradictorios a los claros, y pues en pocas palabras quería que la arquitectura volviera a ser pues un reflejo de la vida misma, ¿saben? Desordenado, múltiple y llena de significados. Venturi entendía que el ser humano no vive de un diagrama limpio, sino de un mundo de emociones, de ironías, de símbolos, y que claramente la arquitectura debería o debía hablar ese mismo lenguaje, no el de la perfección matemática, sino el de la experiencia cotidiana. O sea, básicamente te referías a que Venturi defendía como que la arquitectura también podía pues tener sus días malos, ¿sabes? O sea, que no la arquitectura era perfecta o hecha y derecha como pues, todos piensan en este momento de la
pues de la era, ¿sabes? O sea, que no todo tenía que ser blanco, puro y minimalista, sino que pues podía haber color, ruido y hasta un poco de caos. O sea, para caos hablamos de el güey que hizo lo de Louis Vuitton. ¿Se acuerdan cómo se llama? Te la debo. Ahorita no lo tengo a la mano, la verdad. Bueno, hubo un arquitecto que hizo lo de Louis Vuitton, que hizo un caos en su construcción y lo hizo muy bien. Fue un caos muy bien resuelto. Y un poco más adelante les voy a resolver quién es. No me acuerdo quién era exactamente. Pero sí, tienes un buen punto. Tienes un buen punto, Ramsel. Me agrada mucho lo que dices. Sobre todo porque se tiene que abrazar ese caos. Se tiene que abrazar esa imperfección. Pues no sé, este sentido de no es como yo lo esperaba, pero puede funcionar. Este caos también fue un llamado a volver la mirada hacia las ciudades reales. Jane Jacobs, por ejemplo, lo entendió mejor que nadie. Ella, no sé si sabían, pero no era arquitecta, ella era periodista. Pero le dio una lección a toda la generación de urbanistas. Criticó los proyectos que querían limpiar, por así decirlo, la ciudad, destruyendo en realidad barrios enteros. O sea, eso es lo que quería hacer esta nueva arquitectura. Y defendió la vitalidad del espacio público, de las calles con gente, del comercio, de la vida. Sí, totalmente. También Jacobs decía que bajo el aparente desorden de las ciudades antiguas había un orden maravilloso. Lo veía como el ballet de la buena ciudad, ¿saben? Esa coreografía espontánea entre los vecinos, los peatones, los vendedores, los niños jugando, los coches que pasan y la gente que se cruza sin chocarse. Ese caos aparente tenía una lógica orgánica, una inteligencia colectiva que ningún planificador podía dibujar desde su oficina. Era una manera de decir que la ciudad no se diseña desde un plano, sino desde la vida diaria, que el verdadero urbanismo no se impone, se descubre en el movimiento de las personas y en las historias que se entrelazan en cada esquina. Mira, ¿sabes qué? Me encanta esa metáfora del ballet. Pues imagínate que un urbanista moderno diciendo como de todos a bailar al ritmo del tráfico vehicular, ¿no? Pero pues es verdad, las ciudades más vivas son pues las que improvisan, las que hacen algo nuevo, las que innovan, ¿sabes? No las que pues repiten el mismo patrón una y otra vez. Y exactamente es lo mismo que les quería decir con el arquitecto que hizo lo de Louis Vuitton. Ya me acordé cómo se llama Frank Gehry, es un arquitecto representativo mucho en ese tiempo. Claro. Es Frank Gehry, entonces es una persona que rompe con todos los movimientos que hemos presenciado hasta este momento. Entonces, pues siento que es una persona que representa mucho en este tiempo, ¿sabes? Sí, muy buena referencia la de Frank Gehry, muy buen arquitecto, muy buenas obras y sobre todo una idea muy interesante y muy nueva respecto a la arquitectura en esa época. Me gustaba mucho lo que decías sobre, o sea, pues yo me estaba imaginando un poquito como que toda esta visión de este caos y este ritmo que llevan las ciudades, pues esta idea de la vida es un baile, ¿no? O sea, un caos Roma, güey. Un caos Roma en el estilo película, güey. Totalmente. La vida es un baile, la ciudad lleva un ritmo y pues hay que adaptarse a ese ritmo para bailar en conjunto, ¿sabes? Pero bueno, a partir de todo esto, de lo que hablamos, los arquitectos empiezan a repensar su papel. Ya no querían ser como estos dioses del diseño, sino más bien como parte del diálogo con la gente, con el lugar, como que realmente entender pues, cuáles eran las necesidades, qué es lo que buscaban las personas que vivían ahí, ¿no? Un poco más políticos. Sí, justo. Y empezaron a hablar de la memoria, del contexto, del lugar. O sea, es parte de entender lo que es la ciudad para los mismos habitantes. Sí, totalmente. Pues también porque durante mucho tiempo los edificios modernos podían colocarse en cualquier parte del mundo y se verían igual. Eran como productos en serie, eficientes sí, pero sin identidad. Y cuando una arquitectura pierde su sentido del lugar, también pierde su alma.
Por eso pues surgió la necesidad de reconectarse con el entorno, con la topografía, el clima, los materiales locales, la memoria cultural, y pues una arquitectura que no solo se posa sobre el terreno, sino que dialoga con él, que respira también con el mismo viento, que envejece con dignidad, que también pertenece. Ese cambio marcó el inicio de una nueva sensibilidad, una reconciliación entre lo global y lo local, y entre la modernidad y la raíz. O sea, ¿te refieres un poco, Aldo, de pasar de un edificio genérico a un edificio, de pasar a un sabor local, a un sabor de identidad? Sí, yo siento que sí tienes un poco de razón, o más bien mucha razón, pues porque no es lo mismo construir con una casa de vidrio en Finlandia, ¿sabes? A construir un edificio de cristal, de vidrio o así, aquí en Cuetzalan. Entonces siento que es muy distinto, o sea, allá de que te llena la niebla y acá el bambú te cubre de vida, ¿sabes? Yo lo pienso más como estos referentes internacionales que pues al final demuestran de lo que Chema habla, ¿no? Ejemplo, John Hudson con la ópera de Sydney. Él nos demostró que esta nueva arquitectura perfectamente puede dialogar con el paisaje. O sea, es una arquitectura diferente, es una arquitectura nueva, y me encanta cómo adopta tantas cosas del contexto, del lugar, entiende para qué es que esta arquitectura va a funcionar, ¿no? Y al final eso es lo que hace, un referente para Australia. O sea, la gente lo adopta y se adapta perfectamente al contexto. Igual como otros, como Giancarlo De Carlo. Este hombre propone algo más radical, que es que el usuario participara en el diseño, ¿no? Que la arquitectura no representara al autor, sino al habitante. Eso es algo muy interesante, ¿no? De que pues se abrió a más. Claro, también pues ese pensamiento, justo como dices, abrió paso al diseño participativo, a mirar la arquitectura vernacular como una maestra silenciosa. De hecho, Bernard Rudovsky lo entendió muy bien cuando organizó su exposición Architecture Without Architects. Fue un acto de humildad reconocer que la arquitectura no empieza ni termina en los despachos o en las universidades, que las comunidades, los pueblos, las manos anónimas que construyen con tierra, piedra o palma también son portadoras de sabiduría, y que esa sabiduría, lejos de ser atrasada, es profundamente sostenible, resiliente y bella, porque nace del sentido común, del clima, de la cultura y del tiempo. Es una lección que seguimos redescubriendo, y la cual es la arquitectura como conocimiento colectivo. Esto es muy bueno, ¿sabes, mi Chema? Porque pues es como si el museo más famoso del mundo dijera pues lo que acabas de decir, ¿sabes? Oye, la gente que construye con tierra y palmas, instituto universitario, también sabe de arquitectura. Es decir, pues como sabes, en mi servicio social nosotros construimos un pinche tapial con palma y lodo. Entonces, pues no, pues que es lo mismo, güey. O sea, es lo mismo que construir con cemento, pero pues con otras razones, ¿sabes? Y pues él tiene razón. Esos edificios viven, se adaptan, respiran con el lugar, el momento y los sentimientos de la persona. Sí, claro. Mientras unos ven al pasado y ven hacia el contexto y ven hacia el lugar, otros al unísono soñaban con el futuro, ¿no? Entonces los años 60 y los años 70 fueron un boom de imaginación. Ejemplos como Archigram, como Buckminster Fuller y Cedric Price, ¿no? Todos pensando en ciudades que flotaban, caminaban o se inflaban. Entonces, 60 y 70 fueron como que esta experiencia donde algunos estaban intentando ayudar a las personas, ¿no? O sea, viendo unos por otros, pero a la vez había otra clase de arquitectos que veían hacia adelante y decían, ¿cómo van a ser las nuevas tecnologías? ¿Qué va a suceder con la nueva arquitectura? Sí, totalmente. De hecho, el Foam Palace de Cedric Price es un ejemplo precioso. No era un edificio, era una experiencia, un organismo vivo, cambiante, donde la gente podía aprender, bailar, mirar, descansar o simplemente existir. Una arquitectura flexible y temporal
que no aspiraba de hecho a durar para siempre, sino a ser útil mientras pues hiciera falta. Lo fascinante es que proponía un espacio que respondía a las personas y no al revés, una estructura que se podía transformar según las necesidades del momento, anticipando lo que hoy llamamos arquitectura adaptable o interactiva. De hecho, era casi... O sea, era como una especie de parque de diversión intelectual, ¿no? Sí, me debes entender. Ok, ya entendí. O sea, fue una especie de parque de diversión intelectual. O sea, si existiera hoy, pues tendría como wifi gratis, ¿no? Y un área para cargar el celular. O un área para pues, grabar TikToks, ¿no? O algo así. Eso es bueno. No, o sea, ejemplo, exactamente, o sea, en este momento todos quieren grabar un TikTok, ¿no? En cualquier momento. Pero pues más allá de eso, pues yo siento que era pues, lo revolucionario del momento, ¿no? Era que la arquitectura dejaba de ser rígida y empezaba pues a adaptarse a cada persona, a cada usuario, a cada sociedad de ese lugar. Es exactamente lo que dices, es identificar al usuario, es identificar lo que hace falta, o sea, qué es lo que la gente busca, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesitan en este momento? Y pues dependiendo no solamente de las necesidades, sino también de los tiempos, o sea, al final la gente tiene que entender y las generaciones también tienen que entender que los tiempos han cambiado. Entonces, las necesidades de las personas hace 30 años no son las que tenemos hoy en día, ¿no? Y pues bueno, aunque muchos de estos proyectos que mencionamos no se construyeron, sus ideas cambiaron la manera de pensar el diseño, porque nos demostraron que imaginar también es construir. Que, güey, una utopía puede inspirar a una generación, güey. Y esa inspiración y ese cambio de mentalidad es lo que cambia a la generación. Sí, exactamente. Y si lo piensas, pues todas estas etapas, la crisis moderna, la memoria, el lugar y la visión del futuro no son capítulos separados, sino parte del mismo diálogo que la arquitectura mantiene consigo misma. Un diálogo a veces sí tenso, a veces poético, entre razón y emoción, entre norma y libertad, y pues la arquitectura se contradice, se cuestiona, se reinventa, y en esa contradicción está su fuerza, porque pues una disciplina que no duda, que no se pregunta, se convierte en una rutina. Acabas de decir algo muy cierto, mi Chema, pues es como cuando te peleas, ¿no? Como contigo mismo en un proyecto, cuando lo estás desarrollando, como en un taller con Caspiado, ¿no? Que dices, quiero hacerlo racional, pero pues también quiero que se sienta natural. Y también Puyol de repente llega y te diga que se sienta natural. Dices, no manches, quiero meter un baño seco en una hacienda. Dices, no manches, güey. Pero pues al final, pues que sale algo que ni tú entiendes, pero que tiene alma y tienes que conectar con las personas. Entonces, pues es algo muy difícil que hacer, ¿sabes? Difícil, no imposible. Creo que nada es imposible en la arquitectura, hermano. Absolutamente nada, bro. La arquitectura es solución, bro. La arquitectura es respuesta. Y si algo puede resumir bien la historia es que la arquitectura moderna no murió, solamente se transformó, se adaptó, pasó de ser una máquina perfecta a ser un espejo imperfecto de la vida. Esta obra que deja al descubierto las sociedades, ¿no? O sea, creo que así debería ser. En plan, tú tienes esta necesidad, yo aquí claramente te la estoy resolviendo y aparte te estoy ayudando a cambiar de mentalidad, a ser mejor, a transformarte como sociedad. ¿Qué te hace falta que te lo doy? Exactamente, eso es la arquitectura. La arquitectura es respuesta. La arquitectura es este cambio de paradigma que requieren las sociedades. Y eso lo hace más humana, de hecho, la arquitectura. Porque pues ahora sabemos que la arquitectura no solo se trata de muros o techos, sino de memoria, comunidad, imaginación y deseo. Es la forma en la que pues una sociedad se proyecta hacia el futuro sin olvidar también sus raíces. ¿Están de acuerdo? Diseñar no es solo ordenar el espacio, es también narrar una historia, por ejemplo, quiénes somos, cómo queremos vivir, qué soñamos ser, etc. Y en esa historia, cada edificio, cada calle, cada plaza, pues se convierte en una página de relato colectivo.
Y el presupuesto, hermano, no olvidemos el presupuesto. Pero pues obviamente al final se trata de pues crear espacios donde la gente pueda vivir, equivocarse, amar, bailar, pues ese ballet urbano que tenemos entre todos, ¿no? Pero pues es lo mismo de que habla Jacobs, o sea, es el baile, el sentimiento que tenemos cuando conectamos en una ciudad. Pero pues el presupuesto es muy importante y siento que ese se puede arreglar, ¿no? O sea, se arregla con el tiempo, con el momento y poco a poco. Totalmente. Pues aquí les suelto un fact y yo me retiro con esto. Se trata de desarrollar una arquitectura que recuerde de dónde viene, que entienda dónde está y que no tenga miedo a imaginar hacia dónde va. Ay. Sí, también, y de aceptar sus contradicciones, porque como decía Venturi, la riqueza está en la complejidad, y yo también con esa me voy. Esa está buena, ¿eh? Yo me refiero con una muy buena frase. Y una exnovia decía de que la terapia es lo todo. Y yo digo que si la arquitectura fuera una persona, hoy estaría en terapia, pero con muy buen progreso. ¿Qué opinas? A huevo, güey, a huevo. Está muy bien, Eventualmente toca salir de la terapia, pero mientras tanto, pues, intentar mejorar. Y si no, en el loquero. Mientras tanto, nosotros seguimos construyendo, aprendiendo y contradiciéndonos, como siempre. Porque de eso se trata. Al final, La arquitectura. eso es parte... Sí, la arquitectura. Al final eso es parte de crecer. Y eso es parte de... Pues de habitar, ¿no? Ese es el arte de vivir y de habitar un lugar. En el arte de vivir, no hay arte. Ay. Aquí la cortamos porque ya mi buen Ramsel ya tiene sueño, o ganas de fiesta, ahí vemos. Ya Esperemos es de el noche, 10. ya es de noche. Bueno, mis oyentes, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí nos vemos, chat. Bye, chat.